Buenas gente, antes de pasar con el vídeo, quiero disculparme con ustedes por el atraso con el contenido del canal, he estado ocupado, con temas de la vida y claro, corrigiendo detalles en mis historias, ya saben que en el canal no se sube a capítulos de 20 o 30 minutos, el motivo de este comunicado es para, hablarles de dos cosas importantes, la primera es que el multiverso donde Saitama tiene los poderes del monarca sombra será la línea original, la segunda es que haré rutas alternativas de mis historias, un ejemplo sería esta historia que escucharán, donde Saitama y sus amigos van a diferentes mundos con temática de videojuegos, es decir un Genos en Nier Automata o un Saitama en Injustice o algún juego de Marvel, además de que historias como One Piece, le haré rutas como, Saitama en la marina o Saitama en la tripulación de Barba Blanca, así que no se sorprendan si empiezo a subir contenido con las mismas ideas pero con diferentes contextos. Además quería decirles que empezaré a dar saludos, dejen su comentario, los primeros 10 aparecerán en el siguiente video. Bueno, sin tanto relleno, los dejo con el capítulo, tengan un buen día. Un viernes nocturno en Ciudad A. La noche envolvía a la ciudad con un manto de neón y asfalto húmedo, el típico ambiente de un viernes donde la vida nocturna comenzaba a nacer. Sin embargo, el grupo que caminaba por las aceras no se dirigía a ningún bar o restaurante de moda. Su destino era mucho más sagrado para ciertos seres, el templo del entretenimiento otaku. A la cabeza del grupo caminaba King, el hombre más fuerte de la Tierra, aunque en ese momento su fuerza residía en su capacidad para pasar desapercibido. Vestía una sudadera holgada y con un gesto casi ceremonial, se ajustó la gorra con capucha hasta que su rostro quedó completamente en sombras. Ser reconocido en un lugar así sería un caos de proporciones épicas. Las multitudes lo acosarían para pedirle autógrafos, fotos y consejos para ser héroes, arruinando por completo el propósito de la salida. Justo detrás de él, con la calma de quien no tiene nada que demostrar, iba Saitama. El héroe calvo observaba con creciente asombro el edificio que tenían frente a ellos. No era una simple tienda, era una montaña de varias plantas, con enormes carteles luminosos de personajes de anime y letreros de neón que anunciaban las últimas consolas. Parecía más un centro comercial dedicado por completo a la cultura pop. «Wow, es enorme», murmuró Saitama, con los ojos muy abiertos, algo poco común en él. A su lado, Genos caminaba con su porte habitual, rígido y formal. Sus ojos cibernéticos escanearon el edificio, procesando la información estructural, las salidas de emergencia y la densidad de población civil en el interior. No mostraba asombro, sino una actitud de modo protección hacia su sensei. No obstante, una pequeña parte de su cerebro cibernético registró que, según sus bases de datos, allí dentro podría encontrar ediciones especiales de revistas científicas. Completando la peculiar comitiva iban dos figuras que, a simple vista, parecían sacadas de una ilustración de libro infantil. Black Sperm, el temible y multiplicable monstruo, ahora llevaba un pequeño sombrero de tela y una camiseta con un estampado divertido. Su aspecto, lejos de infundir terror, parecía el de un niño pálido y de expresión seria que iba de compras con sus padres. A su lado, trotando con la lengua afuera, estaba Robert. El perro de 6 ojos, que en otro tiempo lanzaba orbes de energía destructiva, era ahora una bola pequeña de pelo negro que movía la cola con entusiasmo al ver las luces. Su tamaño era el de un perro pequeño, y su aspecto, a pesar de los 6 ojos rojos, resultaba extrañamente adorable para cualquier transeúnte distraído. «Bien», dijo King, deteniéndose en la entrada. «Yo iré a la sección de anime y manga. Me han recomendado un nuevo isekai que parece prometedor. Nos vemos en el centro de la tienda, en el área de descanso, ¿de acuerdo?» Saitama asintió, ya distraído mirando hacia el interior. «Vale, nos vemos luego, King». El grupo se dispersó. King se perdió entre estanterías de mangas con la velocidad de un ninja, aprovechando el anonimato que le brindaba su gorra. Saitama, con Genos pegado a su sombra, se dirigió directamente al corazón de la tienda, la sección de videojuegos. Sus ojos recorrieron las estanterías repletas de títulos para todas las consolas imaginables. Ediciones de coleccionista, mandos con formas extrañas, cartuchos clásicos, era el paraíso. Mientras tanto, Black Sperm y Robert se acercaron a un mostrador iluminado con luces cálidas. La dulcería. Tras el cristal, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable los vio llegar. Su expresión se ablandó instantáneamente al ver al aparente niño y su mascota. «Hola, pequeños», dijo con voz cantarina. «Miren qué par más adorable. ¿Qué se les antoja hoy?» Black Sperm, un tanto incómodo por el trato infantil, señaló con seriedad varios expositores.
Compraron una bolsa enorme de galletas con formas de dragones, varios paquetes de patatas fritas de sabores extraños, unas cuantas barras de chocolate con relleno de galleta y un puñado de caramelos ácidos. La mujer metió todo en una bolsa de papel grande mientras Black Sperm pagaba con un billete de valor enorme que Genos le había dado por si acaso. Pero justo cuando iban a retirarse, Robert soltó un ladrido agudo y alegre. ¡Guau! Movía la cola como un loco y señalaba con una pata una vitrina cercana. Black Sperm siguió su mirada y vio una caja de exhibición con 3 peluches. Eran dragones, pero no dragones comunes. Uno era negro, imponente, con cuernos retorcidos y una piel oscura con escamas solidificadas de peluche, otro era azul y amarillo, con un lomo erizado de púas y una electrizante melena, parecía más un lobo que un dragón. El tercero era negro carmesí y plateado, con unas alas que parecían estar hechas de metal y una cola en forma de lanza, y fuego rojo simulado en peluche. Black Sperm entendió al instante. Los 6 ojos rojos de Robert brillaban con un deseo infantil puro. Quería esos peluches. Se acercó a la vitrina y preguntó a la mujer. ¿Cuánto cuestan esos dragones de peluche? ¡Ah, qué buena elección!, exclamó la mujer, encantada. Es un pack especial de Monster Hunter. Son el Fatalis, el Zinogre y el Valstrax. Son de edición limitada, por eso están en la vitrina. El pack completo cuesta 10.000 yenes. Black Sperm suspiró audiblemente. 10.000 yenes. Era una fortuna. Miró al pequeño Robert, que seguía moviendo la cola con una esperanza casi dolorosa, alternando la mirada entre los peluches y su acompañante. Los ojos del perro, que antes solo reflejaban instinto de lucha y lealtad, ahora mostraban una inocencia que Black Sperm, en el fondo, entendía muy bien. Él también había conocido la dureza del mundo como monstruo. Ver a Robert feliz, jugando y comiendo galletas, era un lujo que no podía permitirse arruinar. Con un suspiro más profundo, esta vez de resignación, Black Sperm sacó su cartera. Contó los billetes que le quedaban, los que había ahorrado de sus propinas como héroe y los que Saitama le había dado. Justos, pero alcanzaban. Está bien, dijo, entregando el dinero. Me los llevo. La mujer sonrió con ternura, metió los 3 peluches en una bolsa más pequeña pero igual de bonita, y se la entregó. Robert dio un salto de alegría y comenzó a dar vueltas alrededor de Black Sperm, ladrando feliz. Con sus provisiones de dulces y el preciado tesoro de peluches, la extraña pareja salió de la tienda principal y encontró un pequeño jardín interior decorado con una temática de lobo. Había flores gigantes hechas con bloques de colores, bancos con formas de ladrillos y pequeños árboles de plástico. Se sentaron en un banco. Robert, impaciente, no podía esperar. Mientras Black Sperm abría la bolsa de galletas de dragón, el perro metió el hocico en la bolsa de los peluches y con sorprendente delicadeza para ser quien era, comenzó a sacarlos uno por uno. Primero el Fatalis negro, lo olisqueó y lo colocó a su lado. Luego el Zinogre, que recibió una lamida en el hocico de tela. Por último, el Valstrax, al que observó con curiosidad por sus alas puntiagudas. Una vez que los 3 estuvieron alineados frente a él, Robert comenzó a comer sus galletas con forma de dragón, mirando orgulloso su nueva colección. Black Sperm observó la escena. Ver a Robert, la bestia de combate de la Asociación de Monstruos, y el monstruo que fue capaz de comerse al leviatán cósmico de Dios, jugando con peluches de dragones mientras comía galletas, era un contraste tan absurdo que casi le sacó una sonrisa. «Qué blandito te has vuelto», murmuró Black Sperm, aunque sin ningún rencor. Robert solo movió la cola y le acercó una galleta con el hocico, como ofreciéndole compartir. Pero mientras Robert jugaba, Black Sperm sintió un pequeño impulso. ¿Y si él también buscaba algo interesante en la tienda? El anime y el manga nunca le habían llamado demasiado la atención. Las historias humanas le resultaban ajenas. Pero los videojuegos, esa era otra historia. Recordó las tardes en el apartamento de Saitama. Cuando el héroe calvo y Genos salían a sus deberes heroicos, él se quedaba a cuidar el piso, lo que en realidad significaba que podía viciarse a la consola todo el tiempo que quisiera. Había jugado a varios títulos que Saitama tenía acumulados. Le gustaba la acción, los desafíos, pero también las historias que te atrapaban. Se levantó del banco de golpe. Robert, dijo. Voy a dar una vuelta por la tienda. Tú quédate aquí y cuida las cosas. Y a los dragones, añadió, señalando los peluches. Robert, concentrado en su festín, solo asintió con la cabeza y soltó un gruñido afirmativo, sin apartar la vista de sus nuevos amigos de tela. Black Sperm se adentró de nuevo en el colosal edificio. Caminó con determinación por los pasillos de videojuegos.
Vio títulos que reconocía de los anuncios. Dawn, con su portada violenta y demoníaca. Bayonetta, con su estilizada protagonista. Final Fantasy XVI, con sus invocaciones épicas. Todo le parecía demasiado. Demasiado ruido visual, demasiada acción predecible. Iba a tomar uno al azar cuando algo en un estante bajo, casi escondido, captó su atención. No era un estante principal, sino un pequeño expositor de ofertas o de juegos independientes. El diseño de la portada era simple, casi minimalista. Un corazón rojo partido en un fondo negro. Lo tomó con curiosidad. Lo giró para ver la parte trasera. La caja mostraba capturas de pantalla con gráficos de píxeles. Un mundo sencillo, con personajes pequeños y cabezones. Pero su mirada se detuvo en el texto de la reseña. Decía algo como: bienvenido a Undertale. Este no es un juego común. Interactúa con un mundo donde los monstruos tienen sentimientos. Tus decisiones tienen consecuencias. Puedes combatir y abrirte paso a la fuerza, o puedes usar el diálogo y la amabilidad para resolver los conflictos. La amistad es un arma tan poderosa como cualquier cuchilla. Black Sperm sintió un escalofrío que no era de miedo. Leyó las palabras una y otra vez. Monstruos con sentimientos. Decisiones. Diálogo. Amistad. Resonaron en lo más profundo de su ser, en esa parte de él que recordaba su vida anterior. La constante lucha por existir, por multiplicarse, por sobrevivir en un mundo que lo veía como una plaga. Y luego, su encuentro con Saitama. Un humano que, en lugar de destruirlo, lo había aceptado. Que le había dado un lugar, un propósito, aunque fuera como mascota o acompañante, y que, de alguna manera, le había mostrado que había otra forma de vivir. Lentamente, con una mezcla de curiosidad y una emoción que no terminaba de identificar, Black Sperm volvió a mirar la portada frontal. El título, en letras blancas y rojas, era simple. Undertale, sin dudarlo un segundo más, apretó la caja contra su pecho y caminó directamente hacia la caja. No necesitaba ver más. Ese juego, de alguna manera, lo había encontrado a él. Mientras pagaba, no pudo evitar pensar que, tal vez, ese mundo de píxeles escondía algo que solo un ex monstruo como él podría entender. Kim se movía por los pasillos de la sección de anime y manga con la seguridad de un tiburón en el agua, aunque con la discreción de un ladrón de guante blanco. Su gorra estaba bien calada, y cualquier fan que pasara cerca solo veía a un tipo de complexión robusta con ropa holgada. Nada que delatara al hombre más fuerte del mundo. Sus ojos recorrían los tomos de los mangas con una velocidad adquirida tras años de experiencia. Pasó por estanterías enteras de shonen clásicos, se detuvo brevemente en una de novelas ligeras de mechas, que le recordaron vagamente ajenos, y finalmente llegó a la sección que buscaba, la de títulos de culto y recomendaciones de foros. Había estado participando en un hilo de discusión online donde varios usuarios coincidían en que una obra en particular estaba revolucionando el concepto de los videojuegos en formato anime y manga. El título era Shangri-La Frontier. Kim había leído reseñas, había visto algunos clips del anime y sabía que era exactamente el tipo de historia que le engancharía. Un jugador experto que se adentra en un mundo de bugs y desafíos imposibles. Y allí estaba. En un estante preferencial, con una pegatina que indicaba edición especial. Kim no dudó ni un segundo. Extendió sus manos, las mismas que, según la leyenda urbana, podían partir monstruos en dos con solo apuntar, y tomó todo lo que encontró relacionado con la franquicia. La colección completa del manga, las novelas ligeras publicadas hasta la fecha y el Blu-ray del anime. Pero mientras sostenía el tesoro entre sus brazos, su mirada se desvió hacia un estante vecino. Una fila de volúmenes con un diseño de portada característico, los de Sword Art Online. Kim frunció el ceño ligeramente. Conocía las críticas. En los foros, era común ver debates acalorados sobre la calidad de la narrativa, el desarrollo de personajes o las decisiones de su autor. Demasiado sobrevalorado, decían unos. El pilar de los isekai, defendían otros. Kim nunca le había dado una oportunidad. Siempre había priorizado otros títulos, dejando a Kirito y compañía en el limbo de las series pendientes de ver. Pero en ese momento, con el peso de Shangri-La en sus brazos, sintió una pequeña punzada de curiosidad. ¿Realmente podía ser tan mala como decían? O quizás, en el fondo, había algo que los haters no querían ver. Total, murmuró para sí mismo, encogiéndose de hombros. Ya que estoy aquí. Y sin rechistar, con la misma determinación con la que había tomado Shangri-La Frontier, agarró varios volúmenes de Sword Art Online. La saga principal, algunos spin-offs, y hasta un par de novelas ligeras.
Si iba a darle una oportunidad, sería a lo grande. Con los brazos cargados hasta el límite de su capacidad, y eso que King era fuerte de verdad, si hablamos de poder humano común y corriente, se dirigió a la caja. Pagó sin inmutarse por el montón de entretenimiento que había acumulado. Luego, con sus bolsas en mano, se encaminó hacia el punto de encuentro acordado, el centro de la tienda, cerca del jardín de Lego, para esperar a Saitama y a los demás. En la sección de videojuegos, Saitama estaba en su elemento. Pero no era un elemento de combate o de peligro, era el elemento de la emoción pura y simple. Sus ojos recorrieron una y otra vez los expositores de consolas hasta detenerse en el objeto de su deseo, una PS5 Pro, brillando bajo las luces LED de la tienda, con un cartel que anunciaba últimas unidades. Saitama se llevó una mano a la barbilla, un gesto que imitaba cuando pensaba, y comenzó a hacer cálculos mentales. Sus ahorros como héroe de clase A no eran precisamente una fortuna, pero tampoco era un derrochador. Vivía con lo justo, y de vez en cuando se permitía algún capricho. Una consola nueva, era un capricho grande. Es arriesgado, murmuró. Pero, no pudo evitar sonreír. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Que le den. Me la llevo. Y no se detuvo ahí. Si iba a comprar la consola, necesitaba juegos. Y Saitama ya sabía cuáles quería. Se dirigió a la sección de títulos y comenzó a llenar sus brazos. Lo primero que atrapó su mirada fue un pack con la cara de su superhéroe favorito, Marvel Spider-Man. No era solo el juego, era la trilogía completa, con todas las expansiones y ediciones especiales. Para Saitama, Spidey era el ideal del héroe, responsable, sacrificado, con un gran poder y una gran responsabilidad. No podía faltar en su colección. Luego, su mirada se posó en los clásicos modernos. Vio las portadas brillantes de Final Fantasy VII remasterizado y Final Fantasy XVI, los tomó sin dudar. Las historias épicas, las invocaciones, los personajes con problemas existenciales, era justo el tipo de evasión que necesitaba después de un día matando monstruos de un solo puñetazo. Pero su racha de elecciones no terminó ahí. En un estante de joyas ocultas y sagas completas, encontró dos títulos que le llamaron poderosamente la atención. Uno era Ultimate Marvel Alliance, un juego donde podías reunir a un montón de héroes de Marvel y luchar contra Doctor Doom. El otro era Injustice, del universo DC, donde podías ver a Superman como un tirano y a Batman como el rebelde. Saitama sonrió con más ganas. Esto va a ser divertido, dijo, añadiendo los dos juegos a su ya abultada colección. Genos, que había estado siguiendo a su sensei como una sombra leal y silenciosa, observaba todo con atención. No solo observaba, analizaba. Procesaba cada gesto de Saitama, cada microexpresión de emoción. Sensei muestra signos de felicidad al adquirir entretenimiento basado en héroes ficticios. Esto sugiere que valora los ideales heroicos incluso en contextos lúdicos. Anotado. En un momento en que Saitama se distrajo mirando una pared llena de auriculares gamer de alta gama, probándose unos y otros, haciendo comparaciones mentales, Genos decidió tomar asiento en un banco cercano. No por cansancio, sino para tener una mejor perspectiva y seguir documentando el comportamiento de su maestro en entornos de ocio. Fue entonces cuando, desde su posición, sus escáneres oculares detectaron movimiento en un estante periférico. No era una amenaza, era curiosidad. Dos cajas de juegos que parecían diferentes al resto. Se levantó con su porte metálico habitual y se acercó. La primera caja mostraba a una mujer de cabello blanco como la nieve, con un vestido negro y una expresión melancólica. Sostenía una espada y detrás de ella se veía un mundo en ruinas, dominado por estructuras metálicas y arena. El título: Nier Automata. Genos tomó la caja y comenzó a leer la premisa en la parte trasera. En un futuro lejano, la humanidad ha sido expulsada de la Tierra por máquinas de otro mundo. Los androides de combate, creados para recuperar el planeta, luchan en una guerra sin fin, una guerra sin fin. Androides de combate. Un mundo en ruinas. Genos sintió algo que raramente experimentaba, una identificación profunda. Él también era un cyborg, también luchaba en una guerra, la suya contra la amenaza de los monstruos, y también conocía la sensación de ser una herramienta de combate. Pero los androides de ese juego, ¿tenían sentimientos? ¿Dudaban? ¿Cuestionaban su propósito? Dejó Nier a un lado y tomó la segunda caja. Esta era más estilizada, con una mariposa azul neón como elemento central y un título en inglés: Azure Striker Gunvolt.
Leyó la premisa. En un mundo donde los humanos con poderes sobrenaturales, conocidos como adeptos, son perseguidos y marginados, Gumball, un joven con el poder del trueno, se une a una organización rebelde para proteger a una chica que puede sellar los poderes de otros. Esto también resonó en su interior. Personas con poderes vistas con malos ojos, perseguidas, tratadas como armas o como amenazas. Era un eco de cómo la sociedad a veces veía a los héroes más poderosos, o incluso a los cyborgs como él, con recelo. La premisa de proteger a alguien más débil, de luchar contra un sistema opresor, era una narrativa que despertaba su interés marcial. Genos se quedó quieto unos segundos, mirando las dos cajas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió curiosidad por algo que no estuviera directamente relacionado con la observación de Saitama o la mejora de su poder. Curiosidad por una historia. Por unos personajes. Por unos mundos. Sin pensarlo más, decidió que los tomaría. Si su sensei le prestaba la consola, y Saitama siempre era generoso con sus cosas, podría experimentar esas historias por sí mismo. Tal vez incluso encontrar paralelismos con su propia vida, o lecciones que aplicar en su camino como héroe. Justo en ese momento, Saitama regresó del área de auriculares con una caja bajo el brazo. Había elegido unos cascos inalámbricos de gama media, lo suficientemente buenos para jugar sin molestar a los vecinos. No es que los tuviera, pero por si acaso, vio a Genos con los dos juegos en la mano y frunció el ceño con curiosidad. ¿Qué tienes ahí, Genos? ¿Esos no los había visto yo?, preguntó Saitama, acercándose. Genos le extendió las cajas con respeto. He encontrado estos títulos, sensei. Sus premisas me han resultado interesantes. Nier Automata, describe un mundo de androides en guerra. Y Azure Striker Gumball, habla de seres con poderes perseguidos por la sociedad. Saitama tomó las cajas y leyó las contraportadas rápidamente. Al terminar, levantó la vista hacia Genos y esbozó una sonrisa cómplice. Una de esas sonrisas que decían: te entiendo perfectamente, colega. Ya veo, dijo Saitama, devolviéndole los juegos. Te ha llamado la atención la mujer del pelo blanco, ¿verdad? Bromeó ligeramente. Genos parpadeó, procesando la afirmación. No es solo eso, sensei. Es la temática de los androides y su propósito. Me parece relevante para mi propia existencia. Saitama se encogió de hombros, pero su sonrisa se mantuvo. Bueno, da igual el motivo. Si te interesan, los compramos, y ya sabes, añadió, señalando la bolsa con la PS5 Pro, te presto la consola cuando quieras. Así puedes jugarlos. Genos inclinó la cabeza en un gesto de respeto y gratitud. Agradezco su generosidad, sensei. Anotaré sus enseñanzas incluso a través de estos medios de entretenimiento. Sí, lo que tú digas, rió Saitama, dándole una palmada en el hombro metálico. Vamos a pagar todo esto antes de que me arrepienta por lo que me he gastado. Instantes después. Con las compras pagadas y embolsadas, Saitama con su PS5 Pro y sus juegos, Genos con sus dos títulos nuevos, y Kim con su montaña de papel y plástico, los tres se dirigieron hacia el punto de encuentro acordado. Al salir de la tienda y acercarse al jardín temático de Lego, la imagen que encontraron era de una paz casi irreal. Allí, en un banco de colores, estaba Robert. El perro de 6 ojos tenía los 3 peluches de Monster Hunter alineados frente a él, como si fueran una manada que proteger. El Fatalis negro, el Cinogre y el Valstrax permanecían inmóviles mientras Robert, con la lengua fuera, terminaba de comerse las últimas galletas con forma de dragón de su bolsa. De vez en cuando, miraba sus peluches y soltaba un pequeño y satisfecho gruñido. A su lado, en el suelo, estaba Black Sperm. Había abierto su bolsa de patatas fritas y comía con armonía, con la caja de Undertale apoyada en su regazo. De vez en cuando, miraba la portada del juego, como si aún estuviera procesando el significado de lo que había comprado. Saitama fue el primero en acercarse, con una bolsa enorme en cada mano. Vaya, dijo en voz alta. Parece que la expedición de compras ha sido un éxito para todos. Robert levantó la cabeza y al ver al grupo, movió la cola con entusiasmo. Dio un pequeño ladrido de saludo y luego volvió a mirar sus peluches, como presumiendo de su nueva adquisición. Black Sperm miró hacia arriba y vio a Saitama, Genos y Kim cargados de bolsas. ¿También compraron cosas?, preguntó con su tono habitual, entre serio y curioso. Y muchas, exclamó Saitama, dejando sus bolsas en el suelo con cuidado. Me he llevado la PS5 Pro y unos cuantos juegazos. Y Genos también ha encontrado algo que le llamó la atención, dijo, señalando a su discípulo. Genos asintió.
Correcto. Adquirí 2 títulos con premisas que considero de interés para mi desarrollo personal. King, por su parte, se dejó caer en un banco cercano con un suspiro de alivio. Dejó sus bolsas de mangas y novelas a su lado. Yo también encontré lo que buscaba. ¿Y algo más?, dijo, con una sonrisa apenas perceptible bajo la sombra de su gorra. Saitama se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el banco donde estaba King. Miró a su pequeño grupo. Un perro monstruo con peluches de dragón, un ex monstruo con un juego de píxeles, un cyborg con preguntas existenciales en forma de videojuegos, un héroe de fachada temible con una montaña de manga, y él mismo, el héroe más fuerte, con una consola nueva y la ilusión de un niño. Bueno, dijo Saitama, cruzando las manos detrás de la cabeza y mirando el cielo nocturno que se asomaba entre las luces de neón. Ha sido un buen viernes. Descansemos un rato aquí antes de volver a casa. Y así, en un jardín de Lego, bajo la tenue luz de la noche de Ciudad A, el grupo más peculiar del universo de los héroes disfrutó de un momento de paz. Sin monstruos que derrotar, sin amenazas que neutralizar. Solo 5 seres compartiendo el simple placer de una tarde de compras. Pero, como suele ocurrir en las historias, la paz nunca dura para siempre. En algún lugar, más allá de la comprensión de los héroes, algo comenzaba a gestarse. Algo que los arrancaría de ese momento de tranquilidad y los lanzaría a mundos que jamás imaginaron. Esa noche, sin saberlo, Saitama y sus amigos habían comprado algo más que simples objetos. Habían comprado boletos de ida a aventuras que desafiarían todo lo que conocían. Mientras en alguna parte de las ruinas de Ciudad F, específicamente en el laboratorio del difunto Kuseno. La Ciudad F había sido, en su momento, un próspero distrito tecnológico. Pero tras el devastador ataque de la Asociación de las Máquinas y las batallas posteriores contra los neohéroes, no quedaba más que escombros, estructuras retorcidas y el silencio sepulcral de la destrucción. Entre esas ruinas, semi-enterrado bajo vigas retorcidas y placas de metal oxidado, se encontraba lo que una vez fue el laboratorio del difunto Dr. Kuseno, el brillante científico que había convertido a Genos en el cyborg que era hoy. El laboratorio había sido destruido meses atrás, durante los eventos de la batalla contra la Asociación de Monstruos. Los restos de la tecnología que Kuseno había dedicado su vida a crear yacían esparcidos como los huesos de un gigante mecánico caído. Circuitos quemados, brazos robóticos inertes, piezas de repuesto para los dioses máquina que nunca serían utilizadas, y los restos de innumerables proyectos inconclusos. Nada se movía. Nada vivía allí. Hasta esa noche. Una extraña energía comenzó a manifestarse en el corazón de los escombros. No era luz, no era calor, no era nada que pudiera explicarse con la física convencional. Era un resplandor carmesí, profundo y pulsante, como el latido de un corazón maligno. Surgió de la nada, filtrándose entre las grietas del suelo, trepando por las estructuras caídas, buscando algo. Y lo encontró. La energía roja comenzó a extenderse como un líquido viscoso pero etéreo sobre los cientos de pedazos metálicos y tecnología destruida que yacían en el laboratorio. No discriminaba. Piezas de androides prototipo, restos de armas experimentales, fragmentos de servomotores, cables fundidos, placas de circuitos partidas por la mitad. Todo comenzó a brillar con ese mismo tono carmesí. Lentamente, como si obedecieran a una voluntad superior, los restos tecnológicos empezaron a moverse. Levitaron sobre el suelo, girando en una danza macabra alrededor de un punto central invisible. Las piezas más pequeñas se acoplaron a las más grandes, los cables se reconfiguraron, los circuitos rotos se soldaron con esa energía roja que actuaba como un pegamento sobrenatural. El proceso fue hipnótico y aterrador. Metal con metal, plástico con plástico, tecnología de diferentes épocas y propósitos uniéndose en una sola entidad. Lo que estaba tomando forma era claramente humanoide. 2 piernas, un torso, 2 brazos, una cabeza. Pero los detalles eran una pesadilla de ingeniería maldita. Un brazo podía tener 3 articulaciones de más, la cabeza estaba formada por media docena de cráneos robóticos de diferentes modelos fusionados, y en su pecho, un vacío pulsante esperaba ser llenado. Finalmente, el proceso concluyó. La energía roja se atenuó, y el ser cayó al suelo con un golpe metálico sordo. Por un largo momento, no se movió. Luego, sus ojos, dispuestos asimétricamente en lo que debería ser un rostro, se encendieron con una luz carmesí tenue. El ser comenzó a mirar a sus alrededores. Sus sistemas se estaban inicializando.
Procesadores de batalla, memorias fragmentadas de diferentes inteligencias artificiales, protocolos de combate de docenas de modelos distintos, todo luchaba por imponerse en su recién formada conciencia. Levantó una mano. La observó. No era una mano uniforme, era un mosaico de dedos metálicos de diferentes grosores, colores y estilos. Algunos tenían cables expuestos que se movían como serpientes, otros estaban recubiertos de una goma sintética desgastada. Cerró el puño y sintió el poder bruto de los servomotores, pero también una extraña liviandad. Como si algo faltara. Antes de que pudiera procesar más información, una voz apareció en su cabeza. No llegaba desde el exterior, sino que se materializó directamente en su conciencia, como un pensamiento implantado. Era una voz profunda, antigua, que resonaba con ecos de incontables eones y una frialdad que helaba hasta los circuitos. Elimina a este grupo. Inmediatamente, imágenes comenzaron a proyectarse en su mente con una claridad aterradora. Vio a un hombre calvo con un traje amarillo y una expresión de aburrimiento perpetuo. Vio a un cyborg joven de cabello rubio y ojos ardientes, con un cuerpo lleno de modificaciones visibles. Vio a una criatura extraña, pálida con negro y pequeña, con una antena en la cabeza. Y vio a un perro negro de 6 ojos, que a pesar de su aspecto adorable, irradiaba una sensación de peligro latente. El ser, el androide recién nacido preguntó, con una voz que era la combinación estática de 100 voces distintas superpuestas. ¿Quién eres? La voz no dudó en responder. Cada sílaba caía como una losa en su conciencia. Soy alguien por encima de todos. Alguien que existía antes de que este mundo y sus miserables habitantes soñaran con ser. Mi nombre es Dios. Y te he dado la vida, criatura. Te he rescatado del olvido, del polvo y la chatarra, y te he otorgado existencia. A cambio, solo pido una cosa. Elimina esas alimañas que te he mostrado. El androide procesó la información. Dios. Un ser superior. Su creador. En su programación fragmentada, el concepto de lealtad al creador era un imperativo profundo, casi ineludible. ¿Por qué, ellos? Preguntó, con una chispa de curiosidad recién nacida. Porque constantemente interfieren en mis planes. Ese calvo, en particular, es una anomalía. Un error en el orden natural. Cada vez que intento extender mi influencia, él aparece y lo destruye todo con su absurda fuerza. Ya es hora de que alguien lo saque del tablero de juego. La voz hizo una pausa, y el androide sintió una presión inmensa en su conciencia, como si una mano invisible estuviera apretando su esencia misma. Tú serás mi instrumento. Mi secuaz. Te daré el poder necesario para cumplir tu objetivo. No solo la fuerza bruta, sino algo mucho más valioso. La capacidad de controlar los portales entre realidades. El androide sintió que algo cambiaba en su interior. Un flujo de energía cósmica, pura e inimaginable, comenzó a inundar cada uno de sus componentes. Sus procesadores se aceleraron más allá de sus límites originales, sus sistemas de combate se actualizaron con conocimientos que no habían sido programados, y en lo más profundo de su ser, una chispa de poder divino echó raíces. ¿Mi nombre cuál es? Preguntó, mientras el poder seguía fluyendo. Yano. Serás Yano, el dios máquina de los portales. Tu nombre reflejará tu función. Podrás abrir caminos a otros mundos, otras realidades, otros planos de existencia. Usarás ese poder para deshacerte de ellos. Para enviarlos a lugares de los que no puedan regresar. Yano. El nombre resonó en su conciencia y sintió que le pertenecía. Yano, el dios de los portales, de los comienzos y los finales, de las transiciones. Un nombre apropiado para alguien nacido de la chatarra y elevado por un dios. Pero el proceso no había terminado. Frente a él, en el aire cargado de polvo y ozono, algo comenzó a materializarse. No era metal, no era tecnología. Era carne. Un tumor de un blanco enfermizo, pulsante, recorrido por cientos de venas negras que se retorcían como gusanos en su interior. La cosa era grotesca, antinatural, una abominación biológica que no debería existir. El tumor flotó hacia Yano, y antes de que pudiera reaccionar, se fusionó con su pecho. Se incrustó en el hueco que había quedado vacío durante su formación, como si siempre hubiera estado destinado a estar allí. La carne blanca se integró con el metal, las venas negras se conectaron con sus circuitos internos, Yano lo sintió en todo su ser. Sintió el poder cósmico multiplicarse. Sintió que su comprensión del universo se expandía más allá de lo que cualquier máquina debería ser capaz de procesar. Vio realidades paralelas, dimensiones alternativas, mundos con y sin vida. Vio las infinitas posibilidades del multiverso y supo que podía tocarlas.
podía abrirlas. Podía arrojar a quien quisiera a su interior. La voz de Dios resonó una última vez, con una mezcla de orgullo y advertencia. Yano, escucha bien. Te he dado el poder para romper la realidad misma. Pero no te pido que ganes. No te pido que destruyas a ese calvo y su séquito. Eso sería pedir demasiado, incluso para ti. Solo te pido una cosa, manténlos ocupados. Sácalos de este mundo. Envíalos lejos. Haz que pierdan el tiempo luchando en otros lugares mientras yo tengo vía libre para apoderarme de la tierra. ¿Entiendes tu misión? Yano asintió. Su nueva conciencia, ahora expandida por el poder divino, comprendía perfectamente. No era un guerrero destinado a la victoria, era un portero, un carcelero, un desterrador. Su misión era el exilio. Sin decir una palabra más, Yano activó sus sensores. Sus ojos carmesí barrieron el planeta en milisegundos, procesando firmas de energía, ubicaciones, patrones de movimiento. Localizó a su objetivo en cuestión de segundos. Un grupo de 5 seres en un jardín temático de Lego en Ciudad A. El calvo. El cyborg. El monstruo pálido. El perro. Y otro humano, uno con una extraña energía a su alrededor, como si el universo mismo lo protegiera de la mala suerte. Ese también tendría que irse. En un parpadeo, Yano desapareció de las ruinas de Ciudad F. La energía roja que lo había creado se replegó sobre sí misma y él se desmaterializó, viajando a través de la realidad como si esta fuera un telón de fondo de papel. Un instante después, se materializó en los cielos de Ciudad A. Allí, flotando sobre la ciudad, con su cuerpo de chatarra divina brillando débilmente bajo la luz de las estrellas y el neón, Yano observó hacia abajo. Vio el jardín de Lego, vio las pequeñas figuras de su objetivo descansando tranquilamente, sin saber lo que se avecinaba. Sus brazos, formados por decenas de piezas distintas, comenzaron a brillar con energía roja. Algo estaba gestándose en sus palmas. Algo que rasgaba el tejido de la realidad. Misión: localizar objetivos, dijo Yano, su voz estática resonando en el viento nocturno. Objetivo primario: desterrar al grupo anómalo. Iniciando secuencia de portales dimensionales. Y el cielo sobre Ciudad A comenzó a abrirse. La tranquilidad del jardín de Lego se disolvió como azúcar en agua cuando el grupo decidió que era hora de regresar a casa. Las bolsas de compras colgaban de sus brazos, cargadas con tesoros de entrenamiento, mientras caminaban alejándose de la gigantesca tienda que les había proporcionado una velada tan agradable. Saitama caminaba con un paso despreocupado, una de sus típicas expresiones de satisfacción sencilla iluminando su rostro. Sus brazos estaban cargados con la bolsa de la PS5 Pro y los juegos, pero ni siquiera eso parecía pesar para el hombre más fuerte del mundo. «¿En serio, King?», dijo Saitama, volviéndose hacia su amigo, «esa tienda es genial. No sabía que existía un sitio así en esta ciudad, tiene de todo. Gracias por traernos». King caminaba a su lado, todavía con la gorra calada, aunque ahora con una bolsa enorme en cada mano, repletas de mangas y novelas ligeras. Bajo la sombra de la visera, esbozó una pequeña sonrisa. «Es mi lugar favorito», respondió con su tono grave característico. «Vengo aquí siempre que puedo. Me parecía injusto no compartirlo con ustedes». Genos caminaba detrás, llevando algunas de las bolsas de Saitama además de las suyas propias, con los 2 juegos que había comprado protegidos en una bolsa aparte. Black Sperm y Robert cerraban la comitiva, el primero con su caja de Undertale bajo el brazo y una bolsa de dulces a medio terminar, el segundo trotando feliz con sus 3 peluches de dragón colgando de una pequeña mochila que alguien, probablemente Black Sperm, le había ajustado al lomo. Saitama abrió la boca para decir algo más, probablemente alguna ocurrencia sobre lo mucho que le había gustado también la sección de cómics de Spider-Man, cuando el mundo a su alrededor decidió interrumpirlo, la tierra tembló. No fue un temblor suave, de esos que apenas se notan. Fue un movimiento brusco, violento, que sacudió los cimientos de los edificios y envió ondas de choque a través del asfalto. Las personas que paseaban por las calles cercanas se detuvieron en seco. Por un momento, hubo un silencio confuso. Luego, el caos. Terremoto. Al suelo, al suelo. La gente comenzó a correr en todas direcciones. Los coches frenaron bruscamente, algunos chocando contra las aceras. Los cristales de los escaparates vibraron con un zumbido agudo y peligroso. Y entonces, las alarmas sonaron. Una voz robótica, fría y metálica, emergió de los altavoces de emergencia instalados en cada esquina de Ciudad A. Alerta.
Se ha registrado un movimiento sísmico de magnitud 8 en la escala de Richter, todos los ciudadanos deben buscar refugio inmediatamente. Evacúen las zonas de riesgo. Esto no es un simulacro. Saitama parpadeó, confundido. Un terremoto de magnitud 8 era serio, pero él no sentía exactamente nada. ¿Un terremoto?, murmuró, frunciendo el ceño. Genos, por su parte, ya estaba en acción. Sus ojos cibernéticos brillaron mientras activaba todos sus sensores sísmicos y de detección de amenazas. Escaneó el subsuelo, las estructuras cercanas, y luego, levantó la vista hacia el cielo. Sus pupilas mecánicas se dilataron, técnicamente, al procesar lo que veía. «Sensei», exclamó, señalando hacia arriba con un brazo. «La causa del temblor no es natural. Es ese ser». Todos levantaron la vista. Allá arriba, flotando sobre Ciudad A, como un pájaro de mal agüero hecho de chatarra y energía carmesí, estaba Yano. Su cuerpo de metal heterogéneo brillaba débilmente, y en cada una de sus manos, esferas de energía roja pulsaban con un poder que distorsionaba el aire a su alrededor. Cada pulso de esas esferas generaba una onda de choque que sacudía la ciudad entera. Kim palideció bajo su gorra. Instantáneamente, su motor interno comenzó a sonar con esa fuerza sobrehumana que siempre aparecía en los momentos de máximo peligro. El sonido retumbó en la calle, haciendo que algunos civiles que pasaban corriendo lo miraran con asombro y renovado pánico. El rey de los héroes estaba allí. Todo iba a salir bien. O eso pensarían ellos. Black Sperm entrecerró sus ojos, evaluando la amenaza. Robert, por su parte, gruñó, sus 6 ojos fijos en la figura del cielo, sus peluches de dragón olvidados por un momento ante la presencia de un enemigo. Pero Saitama no estaba mirando a Yano. Saitama estaba mirando la tienda de la que acababan de salir. La tienda gigante, con sus cristales enormes que ahora vibraban peligrosamente con cada sacudida. La tienda donde había pasado una velada increíble. La tienda con la PS5 Pro, los juegos de Spider-Man, los mangas de Kim, los peluches de Robert. «Oh, no, amigo», murmuró Saitama, con un tono de voz que rara vez usaba. No era enfado. Era algo peor. Era decepción preventiva. No vas a destruir la tienda. Antes de que Genos pudiera ofrecer su análisis táctico, antes de que Kim pudiera entrar en pánico, antes de que Black Sperm o Robert pudieran moverse, Saitama desapareció. No hubo un desplazamiento de aire, no hubo un sonido de explosión. Un segundo estaba allí, con sus bolsas de compras. Al siguiente, el espacio que ocupaba estaba vacío, y sus bolsas caían al suelo, atrapadas al vuelo por un Genos que reaccionó con la velocidad de sus reflejos cibernéticos. En el cielo, ya no estaba concentrado en cargar sus portales. Su plan era simple: abrir varios puntos de distorsión sobre la ciudad, crear el caos suficiente para que sus objetivos se separaran, y luego vendría lo divertido. Desterraría a cada uno a un mundo diferente. Pero entonces, algo apareció frente a él. No hubo aproximación. No hubo trayectoria. Simplemente, el hombre calvo estaba allí, flotando en el aire frente a él, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba el aburrimiento con un leve toque de fastidio. «Oye viejo», dijo Saitama, como si estuviera pidiendo la hora. «¿Tú eres el que está causando el terremoto? Porque si es así, te agradecería que pararas. Mis amigos y yo estamos de compras». Yano parpadeó. Sus ojos asimétricos procesaron la información. Velocidad de desplazamiento, incalculable. Tiempo de reacción, 0. Presencia de poder, infinita. Sus sensores se volvieron locos tratando de medir la energía que emanaba de ese ser. Era como intentar medir el océano con un vaso de agua. Pero ya no era un dios máquina. Tenía una misión. Y los dioses máquina no se acobardaban. Sin mediar palabra, sin advertencia, Yano lanzó uno de sus portales en miniatura directamente contra Saitama. La esfera roja surcó el aire, distorsionando la realidad a su paso, prometiendo enviar cualquier cosa que tocara un rincón desconocido del multiverso. Saitama ni siquiera pareció inmutarse. Con un movimiento rápido, casi perezoso, levantó una mano y golpeó la esfera como si fuera una pelota de béisbol. El portal salió despedido en dirección contraria, alejándose de la ciudad y explotando inofensivamente en la estratosfera. Yano abrió sus ojos cibernéticos con una mezcla de sorpresa y pánico incipiente. Eso no debería ser posible. Los portales eran distorsiones de la realidad, no objetos físicos. No se podían desviar. No tuvo tiempo de procesar la imposibilidad. Saitama se movió. No hubo teletransporte esta vez, solo velocidad pura.
Una velocidad que Yano, con todos sus sensores mejorados por poder divino, apenas pudo vislumbrar como un borrón. Y entonces, la mano de Saitama conectó con su mejilla metálica. Fue una cachetada. Solo una cachetada. De esas que Saitama usaba para matar moscas o, en casos extremos, para despachar monstruos particularmente molestos sin ensuciarse los nudillos. Para Yano, fue como si un planeta hubiera chocado contra su cara, el dios máquina salió disparado hacia abajo como un meteorito de metal y chatarra. Atravesó el aire, rompió la barrera del sonido en dirección descendente, y se estrelló contra el concreto de una calle vacía. Los civiles ya habían huido, con una violencia que creó un nuevo cráter y un temblor que sacudió toda la ciudad. El impacto fue tan fuerte que la energía roja que estaba cargando en sus manos se desmaterializó por completo, dispersándose en el aire como fuegos artificiales fallidos. En la calle, Genos, King, Black Sperm y Robert sintieron la vibración del impacto. Vieron el polvo y los escombros levantarse a varias manzanas de distancia. Y entonces, Saitama apareció de nuevo a su lado, tan silenciosamente como se había ido. Bueno, dijo, rascándose la calva. Ya está. Ese tipo no volverá a molestar. ¿Alguien tiene mis bolsas? Genos, que aún sostenía las pertenencias de su sensei, asintió y se las entregó. Aquí están, sensei. Su velocidad y poder de impacto fueron, como siempre, dignos de estudio. Sin embargo, ¿qué? Preguntó Saitama, tomando sus bolsas. King, que había dejado de temblar, soltó un suspiro de alivio. Menos mal que estabas ahí, Saitama. Ese tipo parecía peligroso. Aunque, King entrecerró los ojos. ¿Qué era exactamente esa cosa? Mientras con el dios máquina. Varios metros bajo el cráter, Yano yacía entre rocas trituradas y metal retorcido. Su cuerpo, ya de por sí un mosaico de piezas, tenía ahora varias grietas por las que saltaban chispas. Sistemas enteros estaban en estado crítico. Pero su núcleo, alimentado por el poder de Dios y el tumor de carne blanca en su pecho, seguía latiendo. Procesadores de batalla se activaron. Escáneres de amenaza analizaron el golpe. Y los resultados eran absurdos. Nivel de fuerza del impacto, inconmensurable. Energía desplegada por el atacante, mínima. Conclusión, eliminación directa imposible. Yano, a pesar de ser una vida recién nacida, a pesar de haber sido creado por un dios, sintió algo que quizás era el equivalente mecánico del miedo. Ese calvo, ese ser de aspecto común y corriente, tenía un poder igual al de su propio creador. Ilógico. Bizarramente imposible. Un ser humano no debería contener tal nivel de energía. Las leyes de la física, de la realidad misma, deberían impedirlo. Pero Yano no estaba allí para ganar en combate directo. Dios había sido claro, no te pido que ganes. Su misión era otra. Sus portales. Su control de la realidad. Esa era su verdadera ama. Los sistemas de Yano se reconfiguraron. Prioridad, no enfrentar al calvo directamente. Prioridad, usar los portales de forma acertada. Enviarlos lejos. A otros mundos. Cumplir su misión. Iniciando protocolo de dispersión dimensional. Mientras Yano se reconfiguraba bajo tierra, el grupo en la superficie analizaba lo ocurrido. Genos, con sus sensores aún activos, frunció el ceño. Sensei, como le decía, ese ser, su composición. He estado analizando los restos de energía y los fragmentos de metal que ha dejado. Se parece a... ¿A qué? Preguntó Saitama, guardando sus bolsas en el suelo para prestar atención. Se parece a los dioses máquina, intervino Black Sperm, dando un paso adelante con su característica expresión seria. Los que invadieron la asociación de monstruos. Esa tecnología, esa estructura, es similar. Genos asintió, aunque con ciertas dudas. Correcto. La composición metálica y los patrones de energía tienen similitudes con los dioses máquina que enfrentamos, entonces el Dr. Kuseno sigue vivo. Exclamó Black Sperm, con un dejo de preocupación en su voz. No era por Kuseno en sí, sino porque si el doctor vivía, significaba que había posibilidad de que siguiera con su plan de dominación mundial. Genos negó con la cabeza, un gesto lento pero firme. No. Es imposible. Yo mismo me aseguré de destruir la mente colmena de los dioses máquina durante la batalla. La fuente de su conciencia colectiva fue eliminada. El Dr. Kuseno hizo una pausa, y aunque su rostro cibernético no mostraba emociones, su voz bajó un tono. El doctor ya no está con nosotros. Eso lo confirmé.
El grupo cayó en un silencio incómodo. La figura del Dr. Kuseno, el hombre que había salvado a Genos y le había dado un propósito, era un tema delicado, con respecto a la invasión de máquinas. Pero antes de que pudieran profundizar en el asunto, el suelo volvió a temblar. Yano emergió del cráter como un cohete, disparándose hacia el cielo. Pero esta vez no venía a pelear cuerpo a cuerpo. Sabía que eso era suicidio. En lugar de eso, desde sus manos, desde sus hombros, desde su propio torso, comenzaron a dispararse miles de rayos de energía roja. No eran rayos destructivos convencionales. Eran portales en miniatura, versiones reducidas de los que había intentado usar contra Saitama. Miles de pequeños puntos de distorsión que llovían sobre la ciudad como una tormenta carmesí. Saitama silbó, un sonido agudo y burlón. «Guau», dijo, observando la lluvia de portales. Ese tipo aguantó una de mis cachetadas. ¿Será que me estoy volviendo blando? Sensei, tenga cuidado, esa energía es de tipo cósmica, exclamó Genos, mientras rápidamente dejaba las bolsas de compras en un lugar seguro, apoyándolas contra la pared de un edificio cercano. Debemos repeler esos ataques. King, por su parte, ya estaba en modo pánico. Pero su pánico, como siempre, se manifestaba de la manera más heroica posible, con su motor sonando a todo volumen y su mirada sería fija en el enemigo. Cualquiera que lo viera pensaría que estaba calculando la mejor estrategia para derrotar al monstruo. En realidad, estaba rezando para que Saitama terminara rápido. Black Sperm y Robert también dejaron sus pertenencias a salvo. Los dulces, los peluches y el juego Undertale quedaron protegidos tras una columna, mientras los dos ex-monstruos se preparaban para la batalla. Saitama fue el primero en actuar. Con una velocidad que desafiaba la lógica, comenzó a mover sus dedos. No puñetazos, solo dedos. Como si estuviera haciendo clic en un control remoto. Cada vez que uno de sus dedos tocaba un rayo de energía, este se desintegraba sin más. Docenas, cientos de rayos desaparecían bajo su toque. Genos se unió a la defensa. Sus palmas se abrieron y sus incineradores se activaron. Láseres de alta potencia surgieron de sus manos, colisionando contra los rayos de Yano en pleno vuelo. Las explosiones resultantes iluminaban el cielo nocturno como fuegos artificiales de guerra. Incinerador continuo. Gritó Genos, manteniendo el fuego sostenido. Yano, desde su posición en el cielo, observaba con creciente desesperación. Su poder cósmico, otorgado por Dios mismo, estaba siendo detenido. No por otro poder cósmico, no por una fuerza equivalente, sino por un hombre calvo con dedos rápidos y un cyborg con cañones láser. Era humillante. Era aterrador. Pero lo peor estaba por llegar. Robert, que había estado observando la batalla con sus 6 ojos fijos en el enemigo, comenzó a crecer. Y crecer. Y crecer. Su cuerpo se expandió, su pelaje se erizó, su mandíbula se alargó. En cuestión de segundos, el adorable cachorro que jugaba con peluches de dragón se transformó en la bestia de 50 metros de altura que una vez aterrorizó a la Asociación de Héroes y Neohéroes. Robert abrió sus fauces y lanzó su característico rugido. Pero no era un rugido normal. Era una onda de choque de energía pura, un vacío sonoro que se extendió como un tsunami invisible. La onda de vacío impactó contra los miles de rayos de Jano y simplemente los desmaterializó. Todos. Sin excepción. El cielo se quedó limpio de energía roja en un instante. Yano sintió como su propio cuerpo se resquebrajaba bajo la presión de la onda. Grietas recorrieron su torso, sus brazos, su cabeza. Chispas volaron por doquier. Sistemas enteros fallaron. El tumor de carne blanca en su pecho pulsó con fuerza, manteniéndolo con vida, pero apenas. Y antes de que pudiera recuperarse, antes de que pudiera siquiera pensar en contraatacar, una sombra gigante se cernió sobre él. Black Sperm. Pero no el Black Sperm de tamaño normal. Uno de sus cuerpos, uno de los incontables clones que podía generar, había extendido un brazo. Un brazo del tamaño de un edificio, negro como la tinta, que se cerró alrededor del cuerpo agrietado de Yano. El dios máquina fue clavado contra el concreto de Ciudad con una fuerza descomunal. El impacto creó otro cráter, este más profundo que el anterior. Yano yacía allí, inmovilizado por el brazo colosal de Black Sperm, su cuerpo metálico soltando chispas por cada grieta, sus sistemas parpadeando entre la vida y la muerte. Desde su posición, King observaba la escena. Su motor seguía sonando con fuerza, pero él no había movido un dedo. No había lanzado un solo ataque. No había sido necesario. Sus amigos, su extraña familia de héroes y ex-monstruos, se habían encargado de todo.
Buen trabajo, dijo King, con su voz grave y serena, como si hubiera dirigido toda la operación. En el cráter, Black Sperm mantenía inmóvil a Yano, mientras Robert, de vuelta a su tamaño adorable, se acercaba a olisquear al enemigo vencido. Saitama se acercó también, con las manos en los bolsillos, observando al dios máquina con curiosidad. Oye, dijo. Este tipo es resistente. Con una cachetada y todo esto, todavía no se apaga del todo. ¿Qué creen que es? Genos se acercó, escaneando el cuerpo caído. No lo sé, Sensei. Pero parece que nos buscaba específicamente a nosotros. Sus ataques estaban dirigidos a nuestro grupo. Y esa energía se detuvo al ver el pecho de Yano. ¿Qué es eso? El tumor blanco de venas negras latía débilmente, aún conectado al cuerpo metálico. Parece carne, observó Black Sperm, frunciendo el ceño. Pero no es carne normal. Hay algo malo en ella. Yano, desde su posición de derrota, con sus sistemas fallando uno tras otro, solo pudo pensar una cosa: no he cumplido mi misión. Pero aún no he fracasado. Solo necesito un último intento. Y en lo más profundo de su núcleo, una energía comenzó a acumularse. No para atacar. Para abrir. Para enviar. Para desterrar. Momentos después de la inmovilización de Yano. El cráter humeante en medio de Ciudad A era el testimonio mudo de la breve pero intensa batalla. Yano yacía inmovilizado bajo el brazo colosal de Black Sperm, su cuerpo metálico agrietado soltando chispas intermitentes. El tumor blanco de su pecho latía débilmente, como el último estertor de un corazón condenado. Genos, siempre eficiente, ya estaba en modo de protocolo de emergencia. Sus dedos mecánicos se movieron con precisión mientras activaba el comunicador incorporado en su sistema. Llamando a la asociación de héroes, dijo con su tono formal de siempre. Cambio. Una voz respondió desde el otro lado, estática y profesional. Aquí central de la asociación de héroes. Identifíquese, soy Genos, héroe de clase S, reporto la derrota de un monstruo de nivel de amenaza. Dios. Repito, amenaza nivel Dios. El enemigo ha sido neutralizado en Ciudad A, cerca del distrito comercial. Solicito que se ponga en alerta máxima a todas las ciudades letradas. Es posible que existan más entidades similares o que se produzcan invasiones derivadas de este ataque. Hubo un silencio del otro lado, probablemente mientras el operador procesaba la información. Un monstruo nivel Dios era algo que no ocurría todos los días. De hecho, las últimas amenazas de ese calibre habían sido el Ciberboros, Cuceno ascendido y Gama infinita, aunque de eso no se hablaba abiertamente. Mensaje recibido, héroe Genos. Activando protocolos de alerta en todas las regiones. ¿Necesita refuerzos? ¿Hay bajas? Negativo. No hay bajas. La amenaza ha sido contenida. Solo mantengan las alertas activas. Cambio y fuera. Genos cortó la comunicación y se volvió hacia el grupo. Saitama estaba junto a sus bolsas de compras, guardando todo en una gran mochila que había sacado de quién sabe dónde. Con movimientos pausados, colocó la PS5 Pro con cuidado, los juegos, los auriculares. No quería que se golpearan. Bueno, murmuró Saitama mientras cerraba la mochila. Menos mal que no le pasó nada a mis cosas. Eso hubiera sido un fastidio. King, que ya había recuperado sus bolsas de mangas y novelas, asintió con solemnidad. Ciertamente. Sería una tragedia perder una edición limitada de Shangri-La Frontier. Black Sperm, viendo que la amenaza estaba controlada, comenzó a reducir el tamaño de su brazo. Poco a poco, la extremidad colosal se replegó, encogiéndose hasta recuperar su forma normal. Ya no quedó libre en el fondo del cráter, pero no se movía. Solo sus ojos parpadeaban débilmente, con esa luz carmesí casi extinta. Robert, ya de vuelta a su tamaño de cachorro adorable, se acercó al borde del cráter y olisqueó hacia abajo. Gruñó un poco, pero sin mucha convicción. El enemigo estaba vencido. Saitama terminó de guardar sus cosas, se ajustó su suéter y se acercó al borde del cráter. Miró hacia abajo, al cuerpo agrietado y humeante de Yano. Bueno, dijo, con su tono casual. Sería mejor noquearlo bien del todo, ¿no? Porque si se despierta más tarde, va a ser un caos. Además, está ese tumor raro en su pecho. No me da buena espina. Genos asintió, acercándose también. Concuerdo con Sensei. Lo más prudente sería asegurarnos de que no represente una amenaza futura. Podría intentar, pero ya no se movió. Fue rápido. Sorprendentemente rápido para alguien que había recibido una cachetada de Saitama, un rugido de Robert y un aplastamiento de Black Sperm.
Con un impulso desesperado, el dios máquina saltó desde el fondo del cráter, elevándose en el aire con sus propulsores fallando. «Esa cosa sigue viva», exclamó King, dando un paso atrás. Saitama levantó la vista, frunciendo el ceño. Ya no flotaba sobre ellos, su cuerpo emitiendo chispas por todas partes, sus grietas sangrando, metafóricamente, energía. Pero en su pecho, el tumor blanco latía con fuerza, y en sus manos, una energía comenzó a acumularse. No era la misma energía de antes. Esta era diferente. Más brillante. Más pura. Como si ya no estuviera concentrando todo lo que le quedaba en un solo ataque final. «¡Alto ahí!», gritó Genos, activando sus incineradores. «No permitiré que», pero ya había lanzado su ataque. Un colosal rayo de energía roja estalló desde sus manos, expandiéndose en todas direcciones. No era un rayo concentrado, no era un haz dirigido. Era una explosión de luz pura, un destello cegador que iluminó toda Ciudadá, como si un segundo sol hubiera nacido en el cielo. Saitama y los demás se cubrieron los ojos instintivamente. La luz era tan intensa que incluso los sensores de Genos se saturaron por un momento. King gritó algo ininteligible. Robert aulló. Black Sperm entrecerró sus ojos. Pero Saitama, aunque cegado momentáneamente, no era de los que se quedaban quietos. Sin siquiera pensar, sin medir su fuerza, sin calcular las consecuencias, lanzó un puñetazo. Un puñetazo normal. El impacto fue devastador. El puño de Saitama conectó con el cuerpo de Yano, y generó una onda de choque que no solo desintegró al dios máquina, sino que creó un cañón de aire colosal. Un túnel de viento y presión se elevó hacia el cielo, partiendo la atmósfera en dos, abriendo las nubes a varios kilómetros de altura. Durante unos segundos, el cielo de Ciudadá mostró un fenómeno nunca visto. Una grieta perfecta en la capa de nubes, como si un dios hubiera trazado una línea con un cuchillo invisible. Cuando la luz se disipó y el viento cesó, ya no había desaparecido. No quedaban restos. No quedaban fragmentos. Solo un cráter vacío y un cielo partido en dos que lentamente comenzaba a cerrarse. Saitama bajó el puño y se rascó la cabeza. «Buf», dijo, con un suspiro de fastidio. Este tipo era muy molesto. ¿No podía quedarse quieto como los demás? Genos parpadeó, procesando lo ocurrido. Sus escáneres buscaron restos de Yano, firmas de energía, cualquier cosa. No encontraron nada. El ser había sido completamente aniquilado. «Sensei», dijo Genos, con un tono de confusión en su voz. «Ese ataque final fue extraño». «¿Extraño?», preguntó Saitama. «¿En qué sentido?». Genos frunció el ceño metálico. «Analicé la energía que emitió antes de que usted lo destruyera. No era energía destructiva. No buscaba dañarnos. Era energía de proyección. Como si en lugar de un ataque, estuviera emitiendo solo luz. Un fogonazo sin poder ofensivo real». King, que aún temblaba un poco, se ajustó la gorra y asintió con su característica expresión de sabiduría. «Tiene sentido», dijo, con su voz grave. Por el daño que ya había recibido, probablemente no pudo lanzar todo su poder. Su sistema falló. En lugar de un ataque, solo consiguió emitir un destello. Como cuando una bombilla fundida da un último destello antes de apagarse. Black Sperm, que había estado observando el cielo partido, asintió lentamente. Eso explicaría por qué no sentimos ningún impacto real. Solo luz y ruido. Pero entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Solo para morir con dignidad? Saitama se encogió de hombros. ¿Quién sabe? La gente rara hace cosas raras. Bueno, ya está. Volvamos a... Pero no pudo terminar la frase. Una voz resonó en el aire. No era una voz física, no provenía de ningún lugar concreto. Simplemente, estaba allí, en sus mentes, en el espacio que los rodeaba. Era una voz robótica, estática, pero inconfundible. Era la voz de Yano. He cumplido con mi objetivo. Saitama se quedó quieto. Todos se quedaron quietos. ¿Qué?, preguntó Saitama, mirando a su alrededor. ¿Todavía estás vivo? ¿Dónde estás? No hubo respuesta a su pregunta. Solo la voz continuó, como un mensaje pregrabado, como una última voluntad. Eso da igual. Muy pronto serán castigados por rebelarse contra Dios. Genos activó todos sus sensores, buscando la fuente. Nada. La voz no tenía origen físico. Muy pronto conocerán los peligros del multiverso. Una risa se escuchó.
Una risa robótica, hueca, pero llena de una satisfacción macabra. La única salida será encontrar las llaves ocultas. Pero para seres como ustedes, eso será imposible. Por más poderosos que sean, solo son mortales. La voz se desvaneció, llevándose consigo la risa, dejando solo el silencio de la noche y el tenue resplandor de las luces de Ciudad A. Saitama se rascó la cabeza con más fuerza, claramente confundido. Llaves ocultas. Multiverso. Castigo de Dios. ¿De qué está hablando este tipo? No tiene ningún sentido. Genos negó con la cabeza. Lo siento, Sensei. No logro procesar esa información. Carezco de datos suficientes para interpretar sus palabras. Kim se encogió de hombros, aliviado de que al menos la amenaza física hubiera desaparecido. Será un monstruo delirante. A veces los enemigos dicen cosas sin sentido antes de morir. No le des importancia, Saitama. Black Esperma sintió. Coincido. Mejor recojamos nuestras cosas y regresemos a casa. Pero entonces, Saitama comenzó a brillar. Era un brillo tenue al principio, apenas perceptible. Una luz roja que emanaba de su cuerpo, de su ropa, de su piel. Saitama miró sus manos, confundido. ¿Eh? ¿Qué es esto? Genos se alarmó al instante. Sus ojos se abrieron de par en par, técnicamente, mientras escaneaba a su sensei. Sensei. ¿Qué le pasa? Sus signos vitales, su energía, está fluctuando de manera inestable. No lo sé, respondió Saitama, con una calma que contrastaba con la situación. Solo, brillo. Y no me duele ni nada, pero, no pudo terminar. El brillo rojo se intensificó, y entonces, Kim comenzó a brillar también. Yo también. Exclamó Kim, mirándose las manos. Pero si yo no toqué nada. Robert fue el siguiente. Su pequeño cuerpo negro comenzó a irradiar esa misma luz carmesí, y el perro aulló confundido, mirando a sus peluches de dragón que también comenzaban a brillar en su mochila. Robert. Gritó Black Sperm, y entonces miró sus propias manos. Él también brillaba. Esto no es normal, dijo Black Sperm, sus ojos abriéndose con una mezcla de confusión y temor. ¿Qué está pasando? Genos, el último en comenzar a brillar, activó todos sus sistemas a máxima potencia. Procesó la situación en milisegundos. La energía roja. El ataque final de Yano. Sus palabras sobre el multiverso. Las llaves ocultas. Coincidencia. 99,8%. Esto es obra de ese ser. Su ataque final no fue para dañarnos. Fue para marcarnos. Para activar algo. Con reflejos sobrehumanos, Genos conectó todos sus puertos de datos. En una fracción de segundo, localizó los dispositivos de rastreo que llevaba incorporados en sus brazos. Pequeñas esferas metálicas, diseñadas para seguir a objetivos a larga distancia. Las activó y con un movimiento rápido, las lanzó hacia sus amigos. «Atrapen esto», gritó Genos, justo cuando su cuerpo comenzaba a desmaterializarse. «Son localizadores. Por si acaso nos separamos». Las pequeñas esferas volaron por el aire. Saitama, en el último instante antes de desaparecer, atrapó una. Kim, con sus reflejos de gamer entrenados, atrapó la suya. Black Sperm, usando sus múltiples células atrapó una. Robert, con un salto, atrapó la suya directamente con la boca. Y entonces, todos desaparecieron. No fue un desvanecimiento gradual. Fue una explosión de partículas de luz roja que los desintegró en el acto. Saitama, con su mochila de compras y su expresión de confusión eterna. Genos, con sus brazos extendidos y sus dispositivos lanzados. Kim, con sus bolsas de mangas y su motor sonando por última vez. Black Sperm, con su caja de Undertale apretada contra el pecho. Robert, con sus peluches de dragón en la mochila y un localizador en la boca. En un instante, el cráter quedó vacío. Las bolsas de compras, las mochilas, los juegos, los mangas, todo se fue con ellos. Solo quedó el suelo agrietado, el cielo partido cerrándose lentamente, y el eco de las últimas palabras de Yano flotando en la noche. Conocerán los peligros del multiverso. En el lugar donde habían estado, una pequeña marca quedó impresa en el concreto. 5 puntos de luz roja, formando un círculo imperfecto. El único testimonio de que allí, hacía solo unos segundos, 5 seres habían sido arrancados de su mundo. El viaje había comenzado. En el mundo origen de Saitama, el planeta Tierra. Justo en el instante en que Saitama y su grupo desaparecieron en partículas de luz roja, el cielo de la Tierra cambió para siempre.
5 grietas titánicas se abrieron en la bóveda celeste, como si un gigante invisible hubiera rasgado el firmamento con sus garras. Eran hendiduras de energía roja pura, pulsantes, vivas, que irradiaban un resplandor carmesí que tenía todo el planeta. Se extendían desde el horizonte hasta lo más alto de la estratosfera, rodeando la Tierra como las marcas de un látigo cósmico. Y entonces vino la onda. Una onda expansiva de energía roja estalló desde las grietas, viajando a velocidad imposible. En segundos, envolvió todo el planeta, sacudiendo cada continente, cada océano, cada rincón del mundo. En Ciudad A, los civiles que aún estaban en las calles cayeron al suelo, tapándose los oídos. Los cristales de los edificios vibraron hasta casi romperse. Los coches saltaron unos centímetros del asfalto. En la asociación de héroes, la central de alertas se volvió loca. Luces rojas parpadearon por doquier mientras los operadores gritaban órdenes contradictorias. Los héroes de clase S que aún estaban en las instalaciones, como Tatsumaki, Ban y Atomic Samurai, miraron por las ventanas con expresiones de seria preocupación. Algo así no había ocurrido nunca. En las ruinas de las ciudades devastadas, los monstruos que aún sobrevivían escondidos en alcantarillas y edificios abandonados sintieron el poder de esa energía. Algunos huyeron más profundo. Otros, los más débiles, simplemente se encogieron de miedo. En los cuarteles secretos de lo que quedaba de la asociación de neohéroes, o lo que sea que haya sobrevivido tras los últimos acontecimientos, los líderes miraron los monitores con incredulidad. La energía era divina, cósmica, superior a cualquier cosa que hubieran registrado antes. Pero no hubo tiempo para análisis. Las grietas hicieron su trabajo y luego, lentamente, comenzaron a cerrarse, dejando solo el recuerdo de su presencia y una pregunta flotando en el aire. ¿Qué acababa de pasar? Momentos después. Más allá del mundo conocido, más allá de la realidad que los humanos podían comprender, existía la tela del multiverso. Un tejido infinito de dimensiones, realidades y mundos, todos conectados por hilos invisibles de posibilidad. Y en ese tejido, 5 estelas de energía roja lo perforaron como si fuera cristal, 5 grietas. 5 rayos de poder. 5 flechas cósmicas que atravesaron la barrera entre mundos y se clavaron en 5 dimensiones distintas. Cada una llevaba consigo un fragmento del grupo de Saitama, arrancado de su hogar y lanzado a lo desconocido. El vínculo eran los objetos ya obtenidos, lo ficticio se volvió real, lo ficticio se volvió un hecho, todo se solidificó en una idea. Los mundos receptores, por su parte, sintieron el impacto. En cada dimensión, en cada realidad, el aterrizaje de estos visitantes forzosos provocaría ondas de choque que cambiarían todo lo que conocían. Mundo 1. El planeta tecnológico en ruinas. La primera grieta se abrió en el cielo de un mundo moribundo. Era un planeta cubierto de estructuras metálicas oxidados, desiertos de arena blanca y océanos de un azul profundo pero vacío. En el horizonte, enormes estructuras en forma de torres se alzaban hacia un cielo permanentemente nublado. No había vida orgánica a la vista, solo el zumbido lejano de maquinaria y el silbido del viento entre las ruinas. La grieta apareció sobre una refinería a nivel del mar, una estructura gigantesca que procesaba recursos para las máquinas que habitaban ese mundo. La explosión de energía roja iluminó la zona, y de ella cayó un cuerpo inerte. Genos impactó contra el suelo metálico de la refinería con un golpe sordo. Su cuerpo cibernético quedó inmóvil, los ojos apagados, los sistemas en modo de hibernación forzada por el viaje interdimensional. A su alrededor, las máquinas de la refinería continuaban su trabajo, ignorantes del visitante. Pero el impacto no pasó desapercibido. Muy cerca de allí, sobrevolando el mar a velocidad supersónica, un escuadrón de androides de combate iban a toda velocidad. Eran unidades de élite, de las más avanzadas de su organización, los Yorja. Y a la cabeza del grupo volaba la unidad número 2, modelo B, conocida simplemente como 2B. Su vestido negro ondeaba con el viento, su espada descansaba en su espalda, y su visor ocultaba sus ojos mientras escaneaba el horizonte en busca de amenazas y de su objetivo principal. Detrás de ella, varias unidades más, Z1, A2 y otros modelos, seguían la formación. De repente, sus procesadores se activaron con una alerta de máxima prioridad. Detectada, fluctuación de energía masiva. Escala, desconocida. Origen, refinería costera. 2B se detuvo en el aire, sus sistemas procesando la información. Pero no tuvo tiempo de reaccionar. Todo el planeta expulsó una onda de energía roja violenta.
No era un ataque dirigido, era una reacción en cadena, como si el mundo mismo estuviera expulsando un cuerpo extraño. La onda sacudió el planeta entero, desde el núcleo hasta la atmósfera. 2B y su escuadrón se tambalearon en el aire. Los sistemas de vuelo fallaron por un instante, y estuvieron a punto de caer al mar. Solo sus reflejos sobrehumanos y sus propulsores de emergencia evitaron que se estrellaran contra las olas. ¿Qué fue eso?, gritó una unidad por el comunicador. Mantengan la formación, ordenó 2B, recuperando el control. Analicen la situación. Pero entonces, algo peor ocurrió. Los enemigos que los estaban persiguiendo, una horda de máquinas agresivas que los había estado acosando durante kilómetros, estaban justo detrás de ellos cuando la onda golpeó. Las máquinas, menos avanzadas que los Georgia, no resistieron. Sus cuerpos metálicos se agrietaron, sus circuitos fallaron, y explotaron en pedazos que llovieron sobre el mar como chatarra inútil. 2B procesó la información con satisfacción. Los enemigos habían sido eliminados. Pero su alivio duró apenas un segundo. Porque la onda de energía fue solo el primer golpe. El segundo fue una onda de aire. Una explosión de presión atmosférica, equivalente a una bomba nuclear, sacudió toda el área. El mar se levantó en olas gigantescas. Las nubes desaparecieron en un radio de cientos de kilómetros. La refinería costera crujió bajo la presión. 2B activó sus escudos de nanotecnología al instante. Una barrera hexagonal brillante la envolvió, protegiéndola de lo peor. Pero la onda era demasiado poderosa. Salió volando. Como una hoja en un huracán, 2B fue lanzada a través del cielo. Dio decenas de vueltas, perdiendo todo control, mientras su escudo absorbía parte del daño, pero no podía detener el impulso. Por el comunicador, escuchó los gritos de sus compañeros siendo dispersados en todas direcciones. 2B. 2B. La voz de A1 se cortó abruptamente. Maldición. La voz de A2, antes de perderse también. Y luego, silencio. 2B cayó. Cayó durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente, con un golpe seco, impactó contra la arena de una isla desierta. Su cuerpo rodó varios metros, dejando un surco en la playa, hasta que finalmente se detuvo. Durante largos segundos, no se movió. Sus sistemas se reiniciaron lentamente. Los escudos se desactivaron. El visor parpadeó. Cuando finalmente pudo incorporarse, dolorida pero funcional, miró a su alrededor. Isla desierta. Arena blanca. Palmeras destruidas, y en el horizonte, las siluetas de sus compañeras perdidas, demasiado lejos para alcanzarlas. Compañeros, murmuró 2B, activando los sensores de largo alcance. No hay señal. La explosión los dispersó. Miró hacia el lugar donde había sentido la fluctuación inicial, la refinería costera. Algo cayó allí. Algo que provocó todo esto. Tengo que investigar. Y sin más, 2B comenzó a caminar hacia el mar, preparándose para ir a la refinería. No sabía qué encontraría, pero sabía que su deber era averiguarlo. Mundo 2. El mundo salvaje de bestias gigantes. La segunda grieta se abrió en un mundo de naturaleza salvaje y bestias colosales. Era un planeta de continentes extensos, océanos profundos y cielos dominados por criaturas que los humanos llamaban dragones ancianos. Aquí, la humanidad vivía en asentamientos fortificados, cazando monstruos gigantes para sobrevivir y prosperar. Era un mundo de cazadores, gremios y bestias que desafiaban la imaginación. La grieta apareció sobre un bosque denso, en un continente no especificado. La explosión fue colosal. Una luz roja iluminó el cielo, y una onda de energía sacudió el planeta entero. En todos los continentes, las bestias gigantes sintieron el terror. Los Giancurcu huyeron de sus nidos. Los ratalos alzaron el vuelo en estampida. Los diablos se enterraron más profundo en el desierto. Pero fueron los dragones ancianos, los seres más poderosos de este mundo, quienes realmente sintieron la anomalía. En el viejo continente, un Teostra levantó la cabeza de su descanso, sus ojos ardientes mirando al cielo con algo parecido al miedo. En el nuevo mundo, un Kusalad ahora se envolvió en tormentas, confundido por la energía que no podía controlar. En la grieta, un Ner gigante rugió desafiante, aunque no sabía qué estaba desafiando. Los humanos también sintieron el impacto. En las aldeas, en las ciudades, en el gremio de cazadores, todos miraron al cielo cuando la onda de energía roja se extendió por el planeta. Los eruditos tomaron notas frenéticas. Los ancianos rezaron a sus dioses. Los cazadores empuñaron sus armas, preparados para lo desconocido. Y entonces, todo se calmó.
En un bosque apartado, entre las hojas de un arbusto especialmente frondoso, algo cayó. Algo pequeño, negro y peludo. Robert estaba inconsciente. Su pequeño cuerpo de cachorro yacía enredado entre ramas y hojas, su respiración suave pero estable. En su lomo, la pequeña mochila con sus 3 peluches de dragón, el Fatalis negro, el Cinogre y el Valstrax, había sobrevivido al viaje. Los dragones de tela miraban fijamente al techo de hojas con sus ojos de botón. El bosque, poco a poco, recuperaba la calma. Los pájaros, o las criaturas equivalentes, comenzaban a cantar de nuevo. Pero cerca de allí, en una aldea que había sentido la explosión con especial violencia, la calma era lo último que existía. La aldea estaba construida sobre un gran árbol y bosque primigenio. Sus casas de madera y paja habían temblado con la explosión, y algunos techos se habían desprendido. Los cazadores del lugar corrían de un lado a otro, preparando defensas, evacuando a los heridos, asegurando el perímetro. En el centro de la aldea, 2 mujeres de extraordinaria belleza observaban la escena con seria preocupación. Eran hermanas, vestidas con atuendos tradicionales de sacerdotisas, y su autoridad era incuestionable en ese lugar. Lady Ginoa, de expresión serena pero firme, sostenía un abanico con el que se cubría parcialmente el rostro mientras analizaba la situación. Lady Minoto, su hermana, de actitud más enérgica, ya estaba dando órdenes a los cazadores que pasaban. «Rápido. Revisen el perímetro. No sabemos qué más puede caer del cielo», gritó Minoto. Un cazador entró corriendo en la estancia principal, jadeando por el esfuerzo. Se arrodilló frente a las hermanas con respeto. «Lady Ginoa. Lady Minoto. A sus órdenes. ¿Qué hacemos?» Inoa se adelantó, su voz calmada pero autoritaria. «Activen los protocolos de emergencia. Ordenen la evacuación de todos los civiles a los refugios subterráneos. Los cazadores experimentados, que se preparen para una posible invasión. Envíen exploradores al bosque. Necesitamos saber qué causó esa explosión». «Entendido», respondió el cazador, y salió corriendo a ejecutar las órdenes. Minoto se volvió hacia su hermana. «¿Crees que fue un dragón anciano? ¿Uno nuevo?» Inoa negó lentamente. «No lo sé, hermana. Esa energía no es algo que pueda hacer una criatura, algo ha llegado. Y tenemos que encontrarlo antes de que cause más problemas». En el bosque, sin que nadie lo supiera, un pequeño perro de 6 ojos dormía plácidamente entre las hojas, soñando con dragones de peluche y galletas con formas de monstruos. Mundo 3. El bosque de los colosos. La tercera grieta se abrió en otro bosque, pero este era diferente. Era un mundo donde la humanidad parecía digitalizada, como una especie de videojuego. Criaturas colosales, conocidas como los colosos, vagaban por la tierra, y los humanos sobrevivían mientras subían de nivel. La explosión de energía roja sacudió todos los continentes. La onda se extendió como un latido cósmico, y en cada rincón de ese mundo, los habitantes sintieron su poder. Los humanos que estaban en las aldeas, los que cazaban en los bosques, o iban en gremios, muchos de ellos simplemente explotaron en partículas de luz. No todos, pero suficientes para sembrar el pánico. Los que sobrevivieron no entendían qué había pasado. Solo sabían que algo terrible había ocurrido, quizá algún evento de los desarrolladores. En las mazmorras y guaridas subterráneas, los monstruos sintieron un pánico inusual. Algo había cambiado en el mundo. Algo que ni ellos podían comprender. Pero fueron los colosos quienes realmente notaron la anomalía. Los 7 seres colosales que dominaban este mundo, cada uno en su territorio, levantaron sus gigantescas cabezas y miraron hacia el cielo. Sus ojos, de tamaños descomunales, reflejaban la luz roja que aún parpadeaba en el horizonte. El más cercano a la explosión era Licaón, el lobo nocturno. Su imponente figura, mitad lobo mitad humanoide, se alzaba entre los árboles de un bosque oscuro. Su pelaje grisáceo, sus garras afiladas, su mirada amarilla que brillaba en la penumbra, todo en él irradiaba poder y peligro. Era uno de los colosos, y su territorio era sagrado. Licaón observó la grieta que se cernía a varios kilómetros de él. La energía que emanaba era extraña, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido. No era de su mundo. No era de sus enemigos habituales. Algo había llegado. Y en el lugar exacto del impacto, entre los árboles de un bosque no muy lejano, un hombre de complexión robusta y mirada de pánico permanente yacía inmóvil. Kim estaba inconsciente. Sus bolsas de mangas y novelas ligeras estaban esparcidas a su alrededor, algunas páginas sueltas por el impacto.
Su gorra había salido volando y descansaba en la rama de un árbol cercano. Pero lo más importante, su motor no sonaba. Por primera vez en mucho tiempo, en un mundo desconocido, el rey de los héroes dormía sin el característico sonido que lo delataba. El bosque, lentamente, comenzó a llenarse de sonidos. Criaturas pequeñas se acercaban a olisquear al extraño ser caído. Algunas huían al sentir su presencia, otras simplemente observaban con curiosidad. En algún lugar, Licaón comenzó a moverse. La curiosidad del coloso había sido despertada. Mundo 4. El abismo bajo la montaña. La cuarta grieta se abrió en un lugar donde la luz del sol nunca llegaba. Era un mundo atrapado entre la superficie y el subsuelo, dividido entre humanos y monstruos. Pero la grieta no se abrió en la superficie. Se abrió en el lugar más profundo, más oscuro y más olvidado de todos. El vacío, bajo la montaña, la explosión de energía roja rasgó la oscuridad eterna. El vacío, que era un espacio enorme y silencioso bajo tierra, se iluminó por un instante con un resplandor carmesí. Las paredes de roca temblaron. El suelo se sacudió. Los monstruos que habitaban las profundidades sintieron el impacto con especial violencia. Los que estaban cerca de la grieta huyeron despavoridos. Los que estaban lejos se preguntaron qué clase de poder podía sacudir su mundo subterráneo. Cuando la luz se disipó, algo cayó del cielo y aterrizó en un jardín extrañamente vivo en medio de la oscuridad. Era un pequeño jardín de flores amarillas. Un oasis de vida y color en medio de la negrura del vacío. Y allí, entre las flores, yacía inconsciente Black Sperm. Su pequeño cuerpo había aterrizado de espaldas, con los brazos extendidos y los ojos cerrados. Su caja de Undertale estaba a su lado, milagrosamente intacta. Su sombrerito había caído cerca, junto con algunos dulces que aún le quedaban en los bolsillos. No muy lejos de allí, algo observaba. Una pequeña flor. Una flor amarilla con cara. Una sonrisa macabra y unos ojos que brillaban con malicia en la penumbra. Flowey la flor había sentido la explosión desde las profundidades. Había visto la luz roja. Y ahora, veía a ese pequeño ser caído en su jardín. ¿Qué tenemos aquí?, murmuró Flowey, con su voz inocente pero con un tono que helaba la sangre. Un monstruo. Pequeño. Débil. Inconsciente. Perfecto. Su sonrisa se ensanchó. Comenzó a deslizarse entre las flores, acercándose sigilosamente al cuerpo de Black Sperm. Sus intenciones no eran buenas. En este mundo, en este lugar, los monstruos que caían en sus manos solían tener un final desagradable y al ver a Black, se le cruzó la idea de apoderarse de su cuerpo. Pero justo cuando Flowey estaba a punto de alcanzar a Black Sperm, justo cuando sus enredaderas comenzaban a extenderse para atraparlo, ¿quién está ahí? Una voz de mujer resonó en el vacío. Una voz profunda, maternal, pero firme. Flowey se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con sorpresa y por un momento, con algo parecido al miedo. Rápidamente, se hundió en la tierra, desapareciendo entre las flores sin dejar rastro. Una figura emergió de la oscuridad. Era una mujer de aspecto imponente pero amable. Tenía el cuerpo de una cabra, con un suave pelaje blanco y un vestido púrpura. Sus ojos eran amables, pero también atentos. En sus manos sostenía una sartén. Toriel, la ex reina del subsuelo, la guardiana de las ruinas, había sentido la explosión y había venido a investigar. Al ver el cuerpo inerte de Black Sperm entre las flores, su expresión cambió por completo. La desconfianza inicial se convirtió en preocupación maternal. Corrió hacia él, arrodillándose a su lado. «¡Oh, Dios mío!», exclamó Toriel, dejando caer la sartén para tomar a Black Sperm en sus brazos. «Pobrecito. Está inconsciente. ¿Qué le habrá pasado?», acunó al pequeño monstruo contra su pecho, como una madre acariciando a su hijo recién nacido. Black Sperm, aún dormido, se movió ligeramente, buscando instintivamente el calor del abrazo. Toriel observó su rostro, su antena de la cabeza, su pequeña figura. «Esa explosión debe haberlo arrojado al vacío desde la superficie», murmuró, acariciando suavemente la cabeza de Black Sperm. «Pero, ¿qué hace un pequeño monstruo como tú allá arriba, con los humanos? Deben haber sido crueles contigo. No te preocupes, pequeño. Estás a salvo ahora». Con una sonrisa tierna, Toriel se levantó, sosteniendo a Black Sperm en sus brazos como el tesoro más preciado. «Te llevaré a casa», dijo, mientras comenzaba a caminar de vuelta hacia las ruinas. «Te daré sopa caliente. Te arroparé en una cama suave. Y cuando despiertes, verás que no todos los monstruos son malos. Algunos solo quieren cuidar de los demás».
Detrás de ella, entre las flores, un par de ojos la observaban con frustración contenida. Flowey había perdido su oportunidad. Pero su sonrisa macabra regresó lentamente. Esperaré, pensó. Siempre hay otra oportunidad. Toriel, ajena a la amenaza oculta, se llevó a Black Sperm a su hogar, a las ruinas, donde una cama caliente y un plato de sopa de caracol esperaban a su nuevo huésped. Mundo 5. La ciudad de los rascacielos. La quinta y última grieta se abrió en un mundo de luces, rascacielos y héroes enmascarados. Era la ciudad de Nueva York, en un universo donde los superhéroes eran tan comunes como los taxis amarillos. Donde un hombre podía trepar paredes y lanzar telarañas, y donde la gente ya estaba acostumbrada a ver cosas extraordinarias. Pero nada los había preparado para esto. La explosión sacudió toda la ciudad. Los rascacielos temblaron. Los cristales de miles de ventanas vibraron peligrosamente. La gente en las calles se tiró al suelo, gritando. Los coches chocaron entre sí. Las alarmas de cientos de edificios comenzaron a sonar al unísono. Y luego vino la onda de energía roja, rodeando todo el planeta, visible desde cualquier punto de la Tierra. Los Vengadores, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, todos los que tenían sensores o simplemente estaban mirando al cielo en ese momento, sintieron el poder de esa energía. Algo había llegado. Algo grande. Pero en una zona concreta de Nueva York, la explosión fue especialmente violenta. En lo alto de un edificio en construcción, Spider-Man estaba en medio de una pelea. Docenas de mercenarios y terroristas, armados hasta los dientes, habían tomado el edificio y estaban causando el caos. El trepamuros se balanceaba entre las vigas, esquivaba balas y golpeaba cabezas con su característico sentido del humor. ¿Sabéis qué? Este no era mi plan para el viernes por la noche. Gritó mientras ataba a dos mercenarios con telarañas. Yo quería pizza y Netflix. Pero entonces, sus sentidos arácnidos se volvieron locos. Fue como si 1000 alarmas explotaran en su cabeza al mismo tiempo. Spider-Man se detuvo en seco, agarrándose la sien. ¿Qué? No terminó la frase. La explosión. La luz roja. La onda de aire. Los cristales del edificio estallaron en 1000 pedazos, lloviendo sobre la calle como confeti mortal. La onda de presión lanzó a los mercenarios por los aires, como si fueran muñecos de trapo. Sus cuerpos volaron por las ventanas rotas, cayendo a la calle o estrellándose contra vigas metálicas. Los que sobrevivieron al impacto inicial quedaron inconscientes o malheridos. Spider-Man, con sus reflejos sobrehumanos, actuó al instante. Sus muñecas dispararon telarañas en todas direcciones, creando un escudo improvisado que lo protegió de los cristales y parte de la onda. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Salió volando. Su cuerpo dio vueltas en el aire mientras intentaba desesperadamente disparar telarañas para sujetarse a algo. 1, 2, 3, todas fallaron. El viento era demasiado fuerte. La onda demasiado poderosa. Finalmente, se estrelló contra la fachada de un edificio cercano, rebotó, y cayó varios pisos hasta que una marquesina detuvo su caída. «Au», gimió, mientras se incorporaba lentamente. «Eso va a doler mañana». Abajo, en la calle, era el caos. Las patrullas de policía que estaban acordonando la zona habían sido volcadas por la onda. Los oficiales, los que habían logrado aferrarse al suelo, habían salido despedidos varios metros. Algunos yacían en el asfalto, aturdidos pero vivos. Otros ya se estaban levantando, preguntándose qué demonios había pasado. En el lugar donde la grieta se había abierto, justo al lado del edificio donde Spider-Man estaba peleando, algo caía. Saitama. Pero a diferencia de sus amigos, Saitama no estaba inconsciente. El héroe calvo cayó desde la grieta con los pies por delante, aterrizando en el techo de un edificio con un golpe seco pero controlado. Miró a su alrededor, confundido. ¿Qué pasó? Se rascó la cabeza, observando el cielo. Estaba iluminado por el sol, un sol brillante y cálido, muy diferente de la noche de Ciudad. Vaya, murmuró Saitama, mientras se ajustaba la capa. Ese montón de chatarra me teletransportó a otra parte del mundo. Menos mal que no perdí mis cosas. Miró su mochila. La PS5 Pro, los juegos, los auriculares, todo estaba ahí. Suspiró aliviado. Bueno, al menos no tendré que comprarlos otra vez. Ahora, ¿dónde estoy exactamente? Se asomó por el borde del techo y vio la ciudad. Los rascacielos. Los taxis amarillos. Las calles llenas de gente corriendo presa del pánico. Vaya, qué ciudad más ruidosa. Parece Nueva York de las películas.
Pero eso es ilógico, ya no existen los países, solo las ciudades letradas, se dijo a sí mismo con gracia, sin darse cuenta de lo acertado, y a la vez equivocado, de su suposición. Lo que Saitama no sabía, lo que no podía saber, es que no estaba en su mundo. Estaba en un universo donde los héroes usaban mallas ajustadas, donde los villanos tenían nombres épicos y donde, muy pronto, un hombre calvo con apariencia ridícula comenzaría a hacer un cambio radical en ese mundo. Abajo, en la calle, Spider-Man finalmente logró ponerse en pie. Miró hacia arriba, hacia el techo del edificio donde había sentido el epicentro de la explosión. Algo cayó allí, murmuró, mientras se preparaba para trepar de nuevo. Y tengo la sensación de que mi viernes por la noche está a punto de volverse mucho más interesante. En 5 mundos diferentes, 5 viajeros forzosos comenzaban su nueva vida. Sin saberlo, cada uno de ellos se convertiría en una pieza clave en las historias de esos universos. Y todos, de una forma u otra, tendrían que encontrar las llaves ocultas de las que Yano había hablado si querían regresar a casa. La cuenta regresiva empezó a moverse, no solo era encontrar las llaves, era detener los planes de Dios. Fin del prólogo, capítulo 0, las 5 grietas.